Las Sagradas Escrituras nos advierten sobre ciertas cosas que nunca deberíamos aceptar de nadie. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esto? No todo lo que recibimos proviene de Dios, y aceptar lo que es incorrecto puede alejarnos del propósito divino. Proverbios 4:23 nos exhorta a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de él brota la vida. Este versículo nos recuerda que aquello que permitimos en nuestra existencia define nuestro destino espiritual. Hoy exploraremos 9 aspectos que, según la Biblia, jamás deberíamos aceptar de nadie. Aunque algunos puedan parecer inofensivos, sus efectos pueden ser profundos y afectar tanto nuestra vida como nuestra relación con Dios. ¿Estás preparado para descubrirlos y proteger tu corazón conforme a la palabra de Dios? La manera en que acogemos las palabras de los demás puede marcar el rumbo de nuestra vida. Desde el principio de los tiempos, las palabras han tenido un impacto poderoso, ya sea para edificar o destruir. La Biblia nos advierte sobre su influencia cuando dice en Proverbios 6, Job 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sin darnos cuenta, muchas veces hemos aceptado palabras que han sembrado destrucción en nuestra mente, que han distorsionado nuestra identidad y nos han apartado del propósito divino. Lo más peligroso es que no siempre identificamos estas palabras como dañinas. A menudo vienen disfrazadas de preocupación, de consejos bien intencionados o incluso de expresiones de afecto de personas que amamos, pero que sin darse cuenta, están repitiendo lo que el enemigo ha sembrado en sus corazones. Así, lo que comienza como un comentario inofensivo puede convertirse en una maldición aceptada, en una mentira que se arraiga en nuestros pensamientos y afecta nuestra comunión con Dios. Desde tiempos remotos, Satanás ha empleado las palabras como su estrategia principal. En el jardín del Edén no necesitó usar la fuerza contra Eva, ni empujarla, ni obligarla a pecar. Simplemente le habló. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta y le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con tan solo una frase, sembró la duda en el corazón de Eva. No le ordenó desobedecer, pero la llevó a cuestionar la palabra de Dios. Y esta sigue siendo su táctica hoy en día. Nos induce a aceptar palabras de derrota, de temor, de incredulidad. Nos hace creer que no somos lo suficientemente buenos, que nunca alcanzaremos los planes de Dios para nuestra vida, que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Y cuando aceptamos esas palabras, comenzamos a vivir conforme a ellas. Las palabras no son simples sonidos que se desvanecen en el aire. Son semillas que, con el tiempo, dan fruto. Jesús enseñó que lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. En Mateo 12:34 declaró: de la abundancia del corazón habla la boca. Si constantemente recibimos palabras negativas, tarde o temprano esas palabras se materializarán en nuestra vida. Y no se trata solo de lo que decimos, sino también de lo que permitimos que otros nos digan. Cuando alguien nos dice, nunca vas a cambiar, si aceptamos esa declaración en nuestro interior, sin darnos cuenta, le damos cabida para que se convierta en nuestra realidad. Cuando alguien nos dice, Dios no te ama, aunque en ese momento no lo creamos, si dejamos que esa idea permanezca en nuestra mente, poco a poco crecerá hasta alejarnos de la gracia de Dios. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de los espías enviados a la tierra prometida. Moisés seleccionó a 12 hombres para explorar Canaán y traer un informe al pueblo de Israel. 10 de ellos regresaron con palabras cargadas de temor y desesperanza. En Números 13:31-33 dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. También afirmaron: parecíamos langostas a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Estas palabras llenaron al pueblo de incredulidad y desánimo. Y como consecuencia, toda una generación quedó condenada a vagar por el desierto sin poder entrar en la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, 2 hombres, Josué y Caleb, decidieron no aceptar esas palabras. Ellos creyeron en lo que Dios había dicho y proclamaron: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30 nos muestra que la diferencia entre alcanzar la promesa
o perecer en el desierto radicó en las palabras que cada persona decidió aceptar. Si en este momento sentimos que estamos estancados, que no avanzamos en nuestra fe, en nuestros sueños o en nuestro propósito, debemos preguntarnos, ¿qué palabras hemos permitido en nuestra vida? ¿Hemos dado más autoridad a la voz del enemigo que a la voz de Dios? Muchas veces no son nuestras circunstancias las que nos detienen, sino las palabras que hemos aceptado como verdad. Nos hemos convencido de que no somos lo suficientemente capaces, de que nuestro pasado nos define, de que no somos dignos, de que Dios no tiene un plan para nosotros. Pero hoy es el momento de desechar esas palabras y reemplazarlas por la palabra de Dios. En 2 Corintios 10:5 encontramos una enseñanza clave para esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos evitar que otros hablen, pero sí podemos decidir qué palabras dejamos entrar en nuestro corazón. No podemos impedir que el enemigo trate de sembrar dudas, pero sí tenemos el poder de rechazar sus mentiras y aferrarnos a la verdad de Dios. Cada vez que escuchemos algo que no está alineado con su palabra, debemos responder como lo hizo Jesús en el desierto. En Mateo 4:4, ante la mentira del diablo, Jesús declaró, «Escrito está». No argumentó, no debatió, simplemente proclamó la palabra de Dios. Si hemos recibido palabras que nos han lastimado, que nos han limitado, que nos han alejado de Dios, hoy es el momento de deshacernos de ellas. No podemos permitir que lo que alguien dijo en el pasado continúe marcando nuestro futuro. No debemos seguir cargando palabras de derrota cuando Dios nos ha dado promesas de victoria. Isaías 55:11 nos dice, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié». Si Dios nos ha declarado más que vencedores, ¿por qué aceptar palabras que nos dicen lo contrario? Si Dios ha afirmado que nos ama con amor eterno, ¿por qué dejar que palabras de duda nos hagan cuestionarlo? Hoy es el momento de cambiar lo que hemos estado permitiendo en nuestra vida. Es el día para decidir que solo aceptaremos lo que Dios dice sobre nosotros. Al igual que Josué y Caleb, no se dejaron influenciar por palabras de incredulidad y caminaron confiando en la promesa de Dios. También nosotros podemos rechazar aquellas palabras que nos han detenido y avanzar hacia el destino que Dios ha preparado. No importa cuánto tiempo hayamos vivido bajo el peso de palabras negativas, siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Y ese cambio comienza con lo que decidimos permitir en nuestro corazón. No podemos controlar lo que otros dicen, pero sí podemos elegir qué aceptamos. No podemos evitar que algunas personas hablen con incredulidad, temor o críticas, pero sí podemos decidir a quién escuchamos. En Mateo 7:24, Jesús nos dice, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Nuestra vida se edifica sobre las palabras que interiorizamos. Si construimos sobre la palabra de Dios, seremos como una casa firme, resistente ante cualquier tormenta. Pero si nos basamos en las palabras del enemigo, seremos como una casa edificada sobre la arena, frágil y vulnerable. Es momento de cerrar la puerta a las palabras que destruyen. Es momento de reemplazar la mentira con la verdad. Es momento de proclamar con fe que solo la voz de Dios tendrá autoridad en nuestra vida. Porque lo que aceptamos en nuestro corazón determina quiénes somos, y lo que somos define el camino que tomamos. Desde el inicio de la humanidad, el enemigo ha utilizado una de sus estrategias más sutiles y peligrosas: los consejos disfrazados de verdad. No siempre se presentan como mentiras evidentes. Muchas veces vienen envueltos en palabras que parecen sabias y que son pronunciadas por personas cercanas, personas en las que confiamos y que creemos que buscan nuestro bienestar. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre el peligro de recibir consejos que no provienen de Dios. En Proverbios 14:12 encontramos esta advertencia: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Esto nos enseña que no todo lo que parece correcto lo es realmente.
y aceptar consejos sin discernimiento puede conducirnos a la ruina. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha empleado el engaño sutil para desviar a las personas del propósito de Dios. En el huerto del Edén, la serpiente no forzó a Eva a pecar, ni la obligó a desobedecer, sino que simplemente le ofreció una sugerencia. Génesis 3, 4, 5. Registra sus palabras. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esta declaración, Atailo apeló al deseo de conocimiento y a la promesa de algo aparentemente superior. No formuló una advertencia ni impuso una amenaza. Solo presentó una opción que parecía atractiva. Sin embargo, esa elección resultó en la pérdida de la comunión con Dios, en el sufrimiento por el pecado y en una herencia de consecuencias para toda la humanidad. Hoy en día, el enemigo sigue empleando la misma estrategia. Sugerencias disfrazadas de inofensivas, pero que nos apartan del propósito divino. Las Escrituras nos ofrecen múltiples advertencias sobre este peligro. En el libro de Job, vemos cómo sus amigos intentaron convencerlo de que su sufrimiento era consecuencia de su pecado, instándolo a arrepentirse de faltas que no había cometido. Job 4:7-8. Recoge las palabras de Elifaz. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. A pesar de que su argumento parecía razonable, estaba completamente equivocado. Job no estaba sufriendo por haber hecho el mal, sino porque estaba siendo puesto a prueba. Las palabras de sus amigos, basadas en su propio entendimiento humano, lo llevaron a una lucha interna aún mayor, haciéndole cuestionar la justicia de Dios. Este relato nos recuerda que incluso aquellos más cercanos a nosotros, aun con las mejores intenciones, pueden ofrecer consejos erróneos si no están en línea con la verdad divina. El caso del rey Roboam es otro claro ejemplo de cómo una mala decisión basada en un consejo equivocado puede traer consecuencias devastadoras. Tras la muerte de Salomón, Roboam asumió el trono y tuvo en sus manos la posibilidad de consolidar su reinado. El pueblo se acercó a él para pedirle que aliviara la pesada carga impuesta por su padre. Los ancianos que habían servido a Salomón le recomendaron que respondiera con misericordia, pero los jóvenes con los que creció le dieron un consejo diferente. En 1 Reyes 12:10-11, ellos dijeron: Así dirás a este pueblo: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó con yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam decidió ignorar la sabiduría de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes, lo que resultó en la división de Israel y la pérdida de la unidad del reino. Una sola mala decisión, basada en un consejo erróneo, le costó la estabilidad y el favor de Dios. El Nuevo Testamento continúa con esta advertencia. En Mateo 16:21, Jesús se compartió con sus discípulos que debía padecer, morir y resucitar. Pero Pedro, creyendo que estaba protegiéndolo, lo tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. A simple vista, sus palabras parecían una muestra de amor y preocupación. Sin embargo, Jesús le respondió con firmeza: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no comprendía que, a pesar de sus buenas intenciones, su consejo iba en contra del plan divino. Este pasaje deja claro que no todo consejo proviene de Dios, incluso cuando proviene de alguien cercano o de alguien que nos ama. El enemigo puede usar a cualquiera para sembrar palabras que nos desvíen del propósito de Dios. Por esta razón, 1 Juan 4:1 nos exhorta a poner a prueba los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
No todo lo que suena correcto es verdadero. No todo lo que parece razonable está alineado con la voluntad de Dios. No todo consejo bien intencionado es sabio. La Biblia también nos muestra la diferencia entre aceptar consejos humanos y recibir la verdadera sabiduría que viene de Dios. En Éxodo 18, Jetro, el suegro de Moisés, notó que él llevaba una gran carga al atender las necesidades del pueblo, desde la mañana hasta la noche. En vez de criticarlo, le brindó una solución sabia: delegar responsabilidades en hombres idóneos y temerosos de Dios. Su consejo quedó registrado en Éxodo 18:21. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Moisés escuchó y aplicó este consejo, lo que permitió establecer orden y eficiencia en la conducción del pueblo de Israel. Este relato contrasta fuertemente con otras historias bíblicas. Mientras Roboam siguió un consejo basado en el orgullo y la imprudencia, Moisés recibió orientación de alguien que temía a Dios y procuraba el bienestar del pueblo. De la misma manera, Pedro intentó apartar a Jesús de su misión sin comprender el plan divino, mientras que Jetro habló con discernimiento y sabiduría. La clave está en la fuente del consejo. Para reconocer si un consejo proviene de Dios, la Biblia nos da una pauta clara. Santiago 3:17 afirma: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando un consejo viene de Dios, trae paz, se alinea con su palabra y tiene un propósito definido. Por el contrario, si genera miedo, duda, orgullo o desesperanza, no proviene de él. Al recibir un consejo, debemos actuar como lo hizo Daniel en Babilonia. Ante el decreto del rey que amenazaba su vida y la de sus compañeros, Daniel no reaccionó con temor ni aceptó su destino sin más. En Daniel 2:17-18 se relata que fue a su casa, buscó a sus amigos y juntos oraron a Dios pidiendo su misericordia y revelación. No tomó decisiones apresuradas, sino que esperó la dirección divina antes de actuar. En la vida, estamos rodeados de muchas voces: la sociedad, los amigos, la familia e incluso nuestras propias emociones intentarán guiarnos. Sin embargo, solo una voz es infalible, la que nos conduce a la verdad y nos protege del error. Jesús declaró en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Aceptar consejos sin discernimiento puede alejarnos del propósito divino. Pero si aprendemos a examinar cada palabra y a buscar la dirección de Dios antes de actuar, nos aseguraremos de caminar por el sendero correcto. Es una elección que debemos hacer cada día. A diario enfrentamos palabras que intentarán influir en nuestro camino. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién está hablando? ¿Quién nos está guiando? ¿Quién tiene autoridad en nuestro corazón? La respuesta a estas preguntas determinará si vivimos en la verdad de Dios o en la confusión del mundo. Desde el inicio de la humanidad, el engaño ha sido una de las estrategias más sutiles del enemigo. No siempre se presenta de manera evidente ni con señales de peligro. Muchas veces aparece disfrazado de oportunidad, revestido de lo que parece ser una bendición, pero que en realidad es una trampa para apartar a los hijos de Dios de su propósito. La Biblia nos advierte sobre esta táctica en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo no siempre se muestra tal como es. Con frecuencia se presenta como algo atractivo, como una oferta tentadora, o como una puerta que parece abrirse en el momento ideal. Sin embargo, detrás de esa apariencia se esconde un peligro seguro. Jesús mismo enfrentó esta estrategia cuando el diablo lo tentó en el desierto. Después de 40 días de ayuno, cuando su cuerpo estaba en un estado de gran vulnerabilidad, Satanás se acercó con lo que parecía ser la solución a su necesidad. En Mateo 4:3 le dijo: si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. No le pidió que hiciera algo evidentemente malo. No le sugirió robar ni negar a Dios. Simplemente le ofreció una alternativa rápida para saciar su hambre, algo que parecía inofensivo. Pero Jesús no cayó en la trampa y respondió con firmeza. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 relata cómo cada tentación que Satanás presentó en aquel momento seguía un mismo patrón. No eran amenazas explícitas, sino propuestas que parecían lógicas e incluso ventajosas. Le prometió a Jesús el dominio sobre todos los reinos del mundo si simplemente se postraba ante él en adoración. También le sugirió que probara su poder arrojándose desde lo alto del templo para que los ángeles acudieran a salvarlo. A primera vista, ninguna de estas opciones parecía malvada, pero en realidad, cada una implicaba desobedecer a Dios y buscar una solución fuera de su voluntad. La respuesta de Jesús fue invariable. La palabra de Dios está por encima de cualquier oferta, sin importar cuán atractiva parezca. Las Escrituras muestran cómo estas ofertas engañosas han sido utilizadas una y otra vez para desviar a muchos del camino de Dios. En el libro de Génesis, cuando Abraham y Sara recibieron la promesa de que tendrían un hijo, el tiempo pasó y la espera se hizo difícil. Entonces, Sara propuso una alternativa que, desde un punto de vista humano, parecía razonable. Si Dios no les daba descendencia, podrían tenerla por otro medio, a través de Agar, su sierva. En Génesis 16:2, Sara le dijo a Abraham: «Te ruego que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella». No parecía una idea descabellada, pues en la sociedad de aquella época era algo aceptado e incluso visto como una solución práctica. Sin embargo, era una alternativa que se apartaba del plan divino. Aquella decisión tuvo repercusiones que se extendieron por generaciones. En lugar de traer tranquilidad, generó discordia. En vez de bendición, provocó conflicto. Esta misma historia se repite a lo largo de las Escrituras. Siempre que alguien eligió una solución fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias fueron inevitables. Un ejemplo claro se encuentra en el libro de Josué. Después de la victoria sobre Jericó, Dios dio instrucciones precisas al pueblo de Israel de no tomar nada del anatema. Pero Acán, al ver un manto babilónico junto con plata y oro, decidió quedárselos. En Josué 7:21 confesó: «Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé». Lo que parecía ser un simple botín terminó causando un juicio sobre él y su familia. No todo lo que parece una oportunidad proviene de Dios. La historia de Balaam es otro ejemplo de cómo el enemigo utiliza promesas atractivas para desviar a los siervos de Dios. Balac, el rey de Moab, le ofreció riquezas a cambio de maldecir a Israel. En un principio, Balaam consultó a Dios y recibió una respuesta clara de que no debía ir. Sin embargo, la insistencia de Balac y la promesa de mayores beneficios hicieron que dudara. En Números 22:19, Balaam pidió quedarse una noche más para ver si Dios cambiaba de opinión. No era necesario seguir buscando confirmación, pues ya había recibido una respuesta firme. Pero el anhelo de lo que Balac le ofrecía nubló su juicio. El Nuevo Testamento también nos advierte sobre este tipo de engaños. En 1 Juan 2:16 se nos dice: «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». La estrategia del enemigo sigue siendo la misma. Se vale de la avaricia, el deseo de reconocimiento y la búsqueda de soluciones inmediatas para alejarnos de la voluntad de Dios. Un caso más de este patrón lo encontramos en Hechos 8. Simón el mago, al ver el poder del Espíritu Santo, quiso comprarlo con dinero. No buscaba a Dios con un corazón sincero, sino que deseaba obtener algo que pudiera usar para su propio beneficio. Pedro le respondió con firmeza en Hechos 8:20: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Aceptar algo que aparenta ser una bendición sin discernir su procedencia puede traer consecuencias irreversibles. Judas Iscariote también cayó en esta trampa. Aceptó 30 piezas de plata a cambio de entregar a Jesús. En Mateo 26:15 preguntó: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Para él, aquella suma de dinero representaba una oferta que no podía dejar pasar. Sin embargo, cuando tomó conciencia de la magnitud de su decisión, intentó devolver el dinero, pero ya era demasiado tarde. Mateo 27:5 relata cómo la desesperación lo llevó a un desenlace trágico. Para evitar caer en estas trampas, el discernimiento es fundamental. La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, genera inquietud o exige comprometer principios, es una clara señal de que no proviene de Él. Santiago 1:17 nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que proviene de Dios es puro, no tiene segundas intenciones, ni viene acompañado de confusión o costos ocultos. Las Escrituras nos muestran la diferencia entre quienes confían en lo que el mundo ofrece y quienes esperan en Dios. En Daniel 1, o cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, se les ofreció comida y vino del rey. Para muchos, esto habría sido un honor, una oportunidad para asegurarse un lugar privilegiado en la corte. No obstante, Daniel decidió mantenerse firme y no contaminarse con aquello que se le brindaba. En Daniel 1:8 se registra su determinación. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Prefirió confiar en Dios en lugar de aceptar lo que parecía una bendición, y su fidelidad fue recompensada. No todo lo que aparenta ser una oportunidad proviene de Dios. La riqueza, el poder y la influencia obtenidos fuera de su voluntad conducen a la ruina en lugar de traer bendición. El enemigo sigue utilizando la misma estrategia, ofreciendo soluciones aparentemente inmediatas a nuestras necesidades, pero que en realidad nos alejan del propósito divino. La clave está en depender de Dios y recordar que sus promesas son firmes. Isaías 40:31 nos dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confiar en Dios, que siempre será mejor que aceptar algo que parece una bendición, pero que en realidad es una trampa. Las decisiones que tomamos no siempre son las únicas responsables del rumbo que seguimos. En muchas ocasiones, lo que nos aparta del propósito divino no es lo que hacemos, sino las personas que permitimos en nuestro camino. Desde el inicio de la humanidad, las relaciones han sido un factor determinante en el destino del ser humano. No todos los vínculos que se establecen son parte del plan de Dios. No todas las personas que se acercan lo hacen con una intención genuina. No todos los lazos que parecen fuertes están cimentados en la verdad. Algunas relaciones son fuente de bendición, pero otras pueden convertirse en cadenas. Hay amistades que fortalecen, pero también existen aquellas que roban la visión, debilitan la fe, apagan el fuego espiritual y siembran destrucción en lugar de propósito. Desde el Génesis, el enemigo ha usado las relaciones para desviar a los hijos de Dios. En la caída de la humanidad, Eva no estaba sola. Fue a través de una conversación, de la influencia de una voz externa, que la duda se instaló en su corazón. La serpiente no necesitó obligarla, le bastó con hablarle, establecer un vínculo y distorsionar su percepción de la palabra de Dios. Génesis 3:6 describe el momento en que ella vio el fruto de otra manera. Lo que antes era una advertencia, de repente parecía una oportunidad. Lo que antes era claro, ahora se volvía confuso. Así operan las relaciones equivocadas. Tergiversan la verdad, hacen que lo peligroso parezca atractivo y que lo prohibido parezca inofensivo.
El enemigo no necesita destruir directamente la vida de alguien si logra enviar a la persona incorrecta para hacerlo en su lugar. La historia de Sansón ilustra esto de manera clara. Su debilidad no fue la falta de fuerza, sino la relación que decidió mantener con Dalila. Jueces 10:16 describe cómo ella lo presionaba cada día con sus palabras, hasta que su alma fue reducida a angustia de muerte. No fue una lucha física lo que lo derribó, sino una influencia persistente, un vínculo que agotó su resistencia y lo llevó a entregarse a su enemigo sin darse cuenta. Las relaciones destructivas no siempre muestran su verdadero rostro de inmediato, ni revelan desde el principio su intención de hacer daño. Algunas conexiones pueden parecer llenas de amor, amistad o apoyo, pero en realidad, poco a poco, debilitan la fe, apagan la pasión por Dios y desvían el enfoque de su propósito divino. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo advierte en 1 Corintios 15:33: No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se trata solo de evitar relaciones evidentemente pecaminosas, sino también de identificar aquellas que nos alejan de Dios, que enfrían nuestro espíritu y nos llevan a comprometer nuestra fe. Muchos han perdido su propósito porque se rodearon de personas que sembraron duda en sus corazones, los convencieron de tomar atajos y los distrajeron de la disciplina espiritual con falsas oportunidades disfrazadas de bendiciones. El relato de Acab y Jezabel es un claro ejemplo del impacto destructivo de una relación equivocada. Acab, siendo rey de Israel, cayó en una de las etapas más corruptas de la historia de su nación, debido a la influencia de su esposa Jezabel. En 1 Reyes 21, 125 se afirma: A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. No fue solo su carácter lo que lo llevó a la maldad, sino la presencia de alguien que lo impulsó a rebelarse. Fortaleció su desobediencia y lo hizo sentirse cómodo en su pecado. Jezabel no solo promovió la idolatría en Israel, sino que persiguió a los profetas de Dios, destruyó altares y eliminó a aquellos que permanecían fieles. Su relación con Acab no solo afectó su vida personal, sino que trajo graves consecuencias sobre toda la nación. Las Escrituras muestran repetidamente cómo las relaciones pueden definir el destino de una persona. Lot es un ejemplo de ello. Su cercanía con Sodoma casi le costó la vida. Génesis 13:2 menciona que él fijó sus tiendas hasta Sodoma y, con el tiempo, pasó de estar cerca a vivir dentro de la ciudad. Cuando Dios finalmente envió a los ángeles para destruir ese lugar, Lot había desarrollado lazos tan profundos que le resultó difícil marcharse. Génesis 19:18 relata que él se demoraba hasta el punto en que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano y sacarlo a la fuerza. Así es el peligro de permitir que relaciones dañinas se arraiguen en la vida. Al principio parecen inofensivas, solo una proximidad casual, pero con el tiempo el corazón se acomoda, la convicción se debilita, y lo que antes era una advertencia se convierte en una rutina aceptada. Por otro lado, las relaciones correctas pueden llevar a una persona a cumplir su propósito divino. La historia de Ruth ilustra esta verdad. Su decisión de permanecer al lado de Noemí la condujo a un destino de redención y restauración. Ruth 1:16 recoge sus palabras: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Su conexión con la persona correcta la llevó a entrar en el linaje de David y, posteriormente, en el linaje de Cristo. Así como una relación correcta puede abrir la puerta a la bendición, una relación equivocada puede convertirse en una trampa hacia la destrucción. Un claro ejemplo de ello se encuentra en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Su complicidad en el engaño los llevó a una consecuencia fatal. Ambos conspiraron para mentir sobre el precio de una propiedad y sufrieron el mismo juicio divino. Hechos 5 recoge la advertencia de Pedro a Zafira antes de su caída. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para atentar al Espíritu del Señor? Este relato demuestra cómo las relaciones pueden influir en la mentalidad de una persona y definir el curso de su vida.
El libro de Proverbios enfatiza reiteradamente la importancia de elegir bien las relaciones. Proverbios 13:20 enseña: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este principio ha demostrado ser cierto a lo largo de todas las generaciones. Aquellos que se rodean de personas que buscan a Dios crecen en fe, sabiduría y discernimiento. En cambio, quienes se asocian con aquellos que desprecian la verdad, terminan adoptando sus pensamientos, su estilo de vida y su falta de temor a Dios. Jesús mismo nos mostró la importancia de elegir cuidadosamente las relaciones. Aunque predicaba a multitudes, escogió a 12 para caminar a su lado y, dentro de ellos, formó un círculo aún más cercano con Pedro, Juan y Jacobo. No todos los que se acercaban a él recibían la misma confianza. Juan 2:24 menciona: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Su discernimiento le permitió reconocer quién estaba genuinamente comprometido con la verdad y quién tenía motivaciones ocultas. La manera en que se eligen las relaciones influye directamente en la calidad del crecimiento espiritual. Las personas que nos rodean tienen un impacto directo en nuestro destino, ya sea fortaleciendo nuestra relación con la verdad o desviándonos a través de distracciones sutiles. No todas las compañías son saludables, ni todas las conexiones aportan verdadero bienestar. Aquello que aparenta ser una amistad inofensiva puede, en realidad, convertirse en un obstáculo encubierto. Lo que parece una relación estable podría terminar siendo un vínculo que frena el propósito divino. Por esta razón, en cada decisión y en cada lazo que se forma, es esencial aplicar el principio que enseña 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Un vínculo que no está alineado con la voluntad de Dios no solo afecta el desarrollo personal, sino que también puede convertirse en un freno para el crecimiento espiritual, en una puerta abierta a la confusión y en un obstáculo en la relación con el Creador. La elección de las personas con quienes se comparte el camino no es un tema menor, sino una decisión que influye en el futuro, en la identidad y en el nivel de compromiso con el llamado divino. Desde el principio de la humanidad, se han llevado cargas que Dios nunca pidió que soportaran. Desde el Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el miedo y la vergüenza se convirtieron en pesos que cargaron sobre sus hombros. Génesis 3:10 relata cómo Adán, al oír la voz de Dios, respondió: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». En ese momento, no solo su cuerpo quedó al descubierto, sino también su alma. Algo dentro de él se había quebrado y, en lugar de acudir a Dios, intentó manejar la consecuencia de su error por cuenta propia. Desde entonces, la historia de la humanidad ha estado marcada por la tendencia a asumir cargas que no estaban destinadas a llevar. Culpa, preocupaciones, exigencias impuestas por otros, expectativas ajenas y angustias que desgastan el espíritu han arrebatado la paz de aquellos que han olvidado que solo Dios tiene la autoridad para definir qué peso es el que realmente deben llevar. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, a pesar de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, continuó comportándose como si aún estuviera encadenado. Durante su travesía por el desierto, a pesar de experimentar la provisión divina, su mentalidad seguía cautiva. Éxodo 10:16 muestra cómo se lamentaban diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». No solo enfrentaban cargas físicas en su recorrido, sino también cargas emocionales y espirituales que les impedían confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Aunque sus cuerpos habían sido liberados de Egipto, sus mentes seguían atadas a la esclavitud. A lo largo de la historia bíblica, muchos sucumbieron bajo el peso de cargas que nunca debieron haber aceptado. Moisés, aunque fue el líder elegido por Dios, llegó a experimentar el agotamiento por la gran responsabilidad que llevaba sobre sus hombros.
En Números 11:14, expresó su fatiga con estas palabras: «No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía». Había asignado una carga mayor a la que Dios le había asignado. En respuesta, el Señor le ordenó compartir esa responsabilidad con 70 ancianos, enseñándole que no debía llevarlo todo en sus propias fuerzas. Este principio sigue siendo aplicable hoy. Nadie fue creado para cargar con más de lo que Dios ha determinado. Sin embargo, muchas personas viven abrumadas por responsabilidades que no les corresponden, por expectativas impuestas por otros y por miedos que nunca debieron asumir. Jesús abordó directamente esta realidad cuando declaró en Mateo 11:28-30: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». La clave está en desprenderse del peso que el mundo impone y recibir el que Dios realmente ha diseñado para cada uno. No todas las cargas son negativas, pero muchas de ellas no provienen de Dios. Algunas cargas fueron impuestas por otros, algunas se asumieron por temor y otras por orgullo. Sin embargo, el llamado de Cristo es claro: soltar lo que no es necesario y aferrarse solo a lo que Él ha preparado. En el Antiguo Testamento, Ana vivió durante años bajo el peso de la aflicción. Su esterilidad no solo le causaba tristeza, sino que además era objeto de burlas por parte de Penina, quien constantemente la provocaba. 1 de Samuel 1:7 describe cómo, año tras año, cuando subían a la casa de Jehová, ella lloraba y se abstenía de comer. Su dolor la consumía, pero hubo un punto de inflexión en su vida. Tomó la decisión de entregar su carga a Dios. En 1 de Samuel 1:10, 2:11, se relata que oró con profundo dolor en su alma, derramando lágrimas ante el Señor mientras le presentaba su petición. En ese momento, su carga dejó de ser suya para convertirse en la de Dios. El rey David comprendió este principio. A lo largo de su vida enfrentó persecuciones, traiciones y tiempos de angustia. Pero en lugar de intentar sobrellevarlo todo por sí mismo, escribió en el Salmo 55:22: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Aquí radica la diferencia entre aquellos que son consumidos por el peso de la vida y los que avanzan en la paz de Dios. Saber en qué manos depositar cada carga. Las Escrituras también muestran lo que sucede cuando alguien asume un peso que nunca debió aceptar. Caín, después de haber dado muerte a su hermano Abel, no solo enfrentó el juicio divino, sino que también cargó con una culpa que lo llevó a la desesperación. En Génesis 4:13, exclamó: «Grande es mi castigo para ser soportado». No era solo el castigo de Dios lo que lo oprimía, sino la carga de su propia culpa, su incapacidad para enfrentar las consecuencias de su pecado. En lugar de arrepentirse, permitió que ese peso definiera su vida, lo aislara y lo alejara aún más de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro vivió una experiencia similar tras negar a Jesús. Lucas 22:62 relata que, después de su tercera negación, Pedro salió y lloró amargamente. En ese instante, el peso de su traición lo abrumaba. Sin embargo, a diferencia de Caín, Pedro no permitió que esa carga lo destruyera. En vez de esconderse, esperó en la restauración del Señor. En Juan 21, Jesús lo confrontó, pero no para hacerlo sentir aún más culpable, sino para liberarlo y reafirmar su llamado. Pablo también advirtió sobre el peligro de asumir cargas innecesarias. En Gálatas 5:1 exhortó: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Muchos han sido liberados, pero siguen viviendo como si aún estuvieran encadenados. Siguen arrastrando el peso de su pasado, permitiendo que la opinión ajena defina su identidad y luchando con cargas que Dios ya les ha pedido que suelten. El profeta Isaías describió de manera profética el sacrificio de Cristo con estas palabras en Isaías 53:4.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No hay carga que Jesús no haya llevado en la cruz. Ningún peso es demasiado grande para Él. Pero la clave está en soltar aquello que no estamos destinados a llevar. En el libro de Hechos, los apóstoles enfrentaron numerosas dificultades, persecución y oposición, pero nunca permitieron que estas cargas los detuvieran. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente tras predicar el Evangelio. En vez de sucumbir ante la desesperación, eligieron alabar a Dios. Hechos 16:25 narra: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En el instante en que entregaron su carga a Dios, la respuesta divina se manifestó. Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Las cargas no desaparecen por sí solas, ni se pueden llevar con fuerzas humanas sin que terminen desgastando el alma. Solo al ser entregadas a Dios, pueden transformarse en testimonio. La diferencia entre vivir en angustia o caminar en paz no está en la ausencia de dificultades, sino en la decisión de en quién depositarlas. Cuando Jesús pronunció las palabras registradas en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da», estaba revelando una verdad inmutable. La paz que proviene de Dios solo se experimenta cuando aprendemos a soltar. No tiene sentido aferrarse a aquello que Dios ya ha pedido que dejemos atrás. No es necesario cargar con lo que estaba destinado a ser entregado. La verdadera libertad de un creyente no radica en la ausencia de dificultades, sino en la certeza de que cada carga ha sido depositada en las manos adecuadas. Desde siempre, la estrategia del enemigo ha consistido en sembrar incertidumbre, tergiversar la verdad y presentar una versión distorsionada de la realidad. Su ataque no siempre es evidente ni directo. Muchas veces se infiltra sutilmente en la mente, tomando la forma de creencias aparentemente inofensivas, pensamientos que, al no ser cuestionados, terminan enraizándose en el corazón y modificando la percepción sobre Dios y su propósito. Esta ha sido su táctica desde el Edén. No forzó a Eva a desobedecer. Simplemente le hizo una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Bastó con esa insinuación para que la duda comenzara a surgir, y lo que antes era claro se volviera relativo. Así funcionan las creencias que minan la fe. No siempre niegan directamente a Dios, pero distorsionan su palabra, generan confusión y fomentan la autosuficiencia, en lugar de la dependencia del Señor. A lo largo de la Biblia, encontramos reiteradas advertencias sobre el peligro de aceptar enseñanzas equivocadas y permitir que ideologías ajenas a la verdad de Dios tomen lugar en nuestra mente. En Colosenses 2:8, se nos exhorta con claridad: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». No todo lo que parece lógico es correcto. No todas las ideas que suenan razonables están en armonía con la voluntad divina. Una verdad diluida deja de ser verdad. Una mentira adornada con apariencias piadosas sigue siendo una mentira. El pueblo de Israel cayó repetidamente en este error. A pesar de haber presenciado milagros extraordinarios, como la apertura del Mar Rojo y el maná descendiendo del cielo, continuaron aferrándose a creencias equivocadas. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo fabricó un becerro de oro y proclamó: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Éxodo 32:4. No negaron a Dios abiertamente, pero deformaron su imagen. No rechazaron la liberación que habían recibido, pero atribuyeron la gloria a una obra humana. Este mismo patrón se repitió en la historia de los profetas. En la época de Elías, la línea entre la adoración a Dios y la idolatría a Baal se había desdibujado. En 1 Reyes 18 y a 21, el profeta los confrontó diciendo: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él».
Habían mezclado su fe con conceptos extraños. Habían permitido que doctrinas ajenas corrompieran su relación con Dios. No dejaron de creer en Él, pero su fe estaba contaminada. En el Nuevo Testamento, Jesús también enfrentó esta problemática. En Mateo 15, 6, 9, reprendió a los fariseos por dar más importancia a sus tradiciones que a la verdad de Dios, citando a Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían reducido la fe a una serie de reglas externas, vaciándola de significado. Su relación con Dios se había convertido en un conjunto de prácticas sin esencia, basadas en interpretaciones humanas en lugar de la revelación divina. El apóstol Pablo también combatió este problema en las primeras comunidades cristianas. En Gálatas 1, 6, 7, expresó su sorpresa ante la rapidez con la que algunos se apartaban de la verdad. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No se trataba de un mensaje completamente opuesto, sino de una versión alterada, una fe contaminada con ideas que debilitaban la obra de Cristo. A lo largo de la historia de la iglesia primitiva, encontramos múltiples advertencias contra aceptar enseñanzas erróneas. Pablo, en su carta a Timoteo, habló sobre un tiempo en el que las personas rechazarían la enseñanza sana y, en su lugar, buscarían maestros que les dijeran lo que querían oír. En 2 Timoteo 4:3-104, se advierte que, movidos por sus propios deseos, se apartarán de la verdad y se inclinarán hacia fábulas. No sería una renuncia abrupta a la fe, sino un alejamiento gradual, en el que la verdad sería reemplazada lentamente por versiones más atractivas y convenientes para el ser humano. La Biblia deja claro que el enemigo trabaja activamente para sembrar estas falsas creencias. Pablo lo expresó en 2 Corintios 11:3, al decir: «Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Su estrategia sigue siendo la misma: distorsionar la verdad, sembrar dudas razonables y presentar ideas que poco a poco alejan a las personas de su plena confianza en Dios. En la parábola del sembrador, Jesús explicó cómo diferentes tipos de terrenos representan la manera en que el corazón humano responde a la palabra de Dios. En Mateo 13:22 habló de la semilla que cayó entre espinos y señaló que este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No se trataba de un rechazo abierto a Dios, sino de permitir que otras preocupaciones, valores y creencias ocuparan el primer lugar, hasta el punto de dejar la fe sin fruto. La lucha contra las falsas creencias no es solo una cuestión de conocimiento. No basta con detectar el error. Es imprescindible sustituirlo por la verdad de Dios. En Efesios 2:2, Pablo exhorta a los creyentes a ceñirse con el cinturón de la verdad, porque sin una base sólida todo lo demás se derrumba. Jesús afirmó en Juan 8:31-32: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad no solo informa, sino que transforma. No solo ilumina, sino que libera. Aceptar creencias erróneas no solo distorsiona la perspectiva, sino que también influye en las decisiones. Lo que alguien crea sobre Dios determinará la manera en que lo busca. Lo que crea sobre su identidad en Cristo definirá cómo vive. Lo que crea sobre la gracia, el pecado, la salvación y el propósito moldeará cada aspecto de su vida espiritual. En 2 Pedro 2:1 se nos advierte sobre aquellos que introducirán doctrinas falsas encubiertamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente querellas destructoras. Estas enseñanzas no siempre serán fáciles de reconocer, ni parecerán opuestas a la fe. Algunas se presentarán disfrazadas de inspiración, de mensajes motivacionales o de declaraciones que suenan espirituales, pero que, en el fondo,
desvían del verdadero camino. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado constantes intentos de modificar la verdad de Dios. En cada época han surgido ideas que buscan hacer la fe más aceptable, más accesible, más cómoda. Sin embargo, la verdad de Dios no necesita ser modificada ni suavizada. En Hebreos 13:8 se declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su palabra no cambia ni se adapta a las tendencias del momento. La instrucción es mantenerse firmes, evaluar todo bajo la luz de la Escritura y no aceptar ninguna enseñanza sin verificar su fidelidad a la palabra de Dios. En Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No aceptaban cualquier enseñanza sin antes examinarla cuidadosamente. Las falsas creencias no siempre se presentan de manera evidente. A menudo aparecen como pequeñas concesiones, pensamientos aparentemente inofensivos o argumentos que suenan razonables. Sin embargo, la verdad de Dios no está sujeta a interpretaciones humanas. Su palabra es absoluta, inmutable y suficiente. Permanecer en ella es la única manera de evitar el engaño, de conservar una fe firme y de asegurarse de que cada paso esté alineado con su propósito eterno. Nada de lo que aceptamos en nuestra vida es neutral. Cada palabra que recibimos, cada consejo que escuchamos, cada oportunidad que tomamos, cada relación que permitimos, cada carga que llevamos y cada creencia que adoptamos tiene un impacto. ¿Fortalece el propósito de Dios o nos aparta de él? Nada en nuestra vida es insignificante. Cada pensamiento influye. Cada decisión tiene consecuencias y cada influencia deja una marca. Desde el inicio, la humanidad ha debido discernir entre lo que proviene de Dios y lo que, aunque parezca verdad, esconde un engaño. La vida no es una sucesión de eventos al azar, sino un campo de batalla donde lo que aceptamos define nuestro destino, nuestra paz y nuestra relación con Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios ha advertido sobre los peligros de recibir lo incorrecto. En Isaías 55:2, se plantea una pregunta profunda. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esta imagen ilustra cómo el ser humano, por naturaleza, invierte su esfuerzo en aquello que nunca podrá llenar su alma. Se aferra a palabras que lo destruyen, a relaciones que lo debilitan, a creencias que lo confunden. Persigue oportunidades que prometen seguridad, pero que dejan vacío. Carga con pesos que no le corresponden, convencido de que es su deber llevarlos. Acepta definiciones de éxito, amor y propósito que no provienen de Dios, sino de un sistema que ignora lo eterno y se enfoca solo en lo inmediato. La Biblia enseña que el problema de recibir lo incorrecto no se reduce a la falta de discernimiento, sino que tiene que ver con la identidad. En Juan 1:12 se declara: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo gira en torno a lo que se recibe. No todo debe ser aceptado ni permitido, pero hay algo que transforma por completo. Recibir la identidad en Cristo. Una identidad firmemente arraigada en Dios rechaza lo falso porque reconoce lo verdadero. Una vida alimentada por la verdad de Dios examina cada palabra, cada relación, cada idea, y no deja que nada ajeno a la voluntad divina eche raíces. Aceptar lo incorrecto no siempre ocurre de manera inmediata. En ocasiones, es un proceso gradual, un desgaste casi imperceptible. La palabra advierte sobre el peligro de la tibieza espiritual en Apocalipsis 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se trata solo de evitar el pecado evidente, sino de cerrar la puerta a todo aquello que, con el tiempo, enfría la fe. No todas las mentiras son directas y agresivas. Algunas se infiltran como pensamientos que desvían la atención de lo eterno hacia lo pasajero, de lo espiritual hacia lo superficial, de la verdad hacia lo cómodo. Dios no ha llamado a sus hijos a aceptar pasivamente todo lo que el mundo ofrece. En Efesios 6,
Se exhorta a los creyentes a usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. No dice que los dardos dejarán de llegar, sino que hay un arma espiritual para detenerlos. La fe no consiste solo en creer en Dios, sino en rechazar activamente todo aquello que se opone a su verdad. No basta con decir sí a lo correcto. También es necesario decir no a lo que aparta del propósito divino. En un mundo que constantemente intenta imponer conceptos de éxito, identidad y verdad, la única manera de mantenerse firme es hacer de la palabra de Dios el filtro definitivo. En Mateo 7, 24, 25, Jesús compara al hombre sabio con aquel que construyó su casa sobre la roca. Y cuando llegaron la lluvia, los ríos y los vientos, la casa permaneció firme. La roca no es solo conocer la verdad, sino vivir anclado en ella, sin permitir que nada la sustituya, ni aceptar aquello que promete estabilidad, pero que en la prueba se derrumba. No todo lo que parece valioso debe ser recibido. No todo lo que se presenta como sabiduría es verdad. No toda oportunidad proviene de Dios. No todo lo que emociona es genuino. No todo lo que satisface por un instante llena realmente el alma. El llamado de Dios no es a aceptar todo lo que llega, sino a discernir, a evaluar, a recibir solo lo que edifica, fortalece y mantiene el alma alineada con su propósito. En cada palabra, cada relación, cada creencia y cada decisión, debe haber un principio eterno que guíe la elección. Si no proviene de Dios, no tiene valor. No todo lo que recibimos es una bendición. A veces, ciertos regalos, palabras o favores pueden traer consecuencias negativas para nuestra vida. Discernir con sabiduría y escuchar la guía de Dios es clave para proteger nuestro corazón y nuestra alma. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que aceptar algo fue un error? Tu experiencia puede ayudar a otros. Pide discernimiento a Dios antes de aceptar cualquier cosa en tu vida. Comparte este video con más personas para que también aprendan a protegerse. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más enseñanzas valiosas. Que Dios te guíe y te proteja siempre. Nos vemos en el próximo video.